Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y para el episodio de hoy nos vamos hasta Mysore, India. Vamos a platicar con Jaime Kutolenk. Y la verdad es que Jaime es una persona fascinante que me dejó mucho que reflexionar. Él ha dedicado su vida al estudio holístico de la persona. Esto es, entender a la persona como una unión inseparable de todas sus partes. Cuerpo, mente, espíritu, emoción. Una no es en sí misma, sino una interconexión con las otras. Y esta filosofía ha llevado a Jaime a la yoga, a la meditación, al veganismo, a la constante búsqueda del bienestar en desapego a lo material. Vamos a tripear duro. Antes de empezar, les extiendo la invitación de suscribirse en tripeando.org a nuestro newsletter y que se pongan en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Tripeando Podcast. Queremos escucharte. Y bueno, arrancamos. Espero que lo disfrutes. Hermano, qué gusto conectar contigo para poder sentarnos a platicar de estos temas que, como te he estado persiguiendo y diciendo, son de altísimo interés. Como te decía hace rato, la misión de Tripeando es poder generar pues aprendizajes y estimular la reflexión, generando contenido de impacto hacia la productividad, el saber, el bienestar. Y significa mucho para el proyecto tener voces como la tuya. Gracias, James. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Está acá, como te platicaba, estoy en Mysore, en la India, que es la cuna de la Ashtanga Yoga. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, por pensar en mí. Y sin duda creo también que este tema, esta temática es súper importante hoy en día. Y sobre todo pues en el occidente y pues en el mundo moderno, no nada más occidental, en donde pues cada vez el ritmo de vida es más rápido y pues sin embargo cada vez la gente está, o sea, con todo y tener más acceso, por ejemplo, a comodidades o a tecnología que nos ayude a vivir más sencillamente, de alguna manera. Sin embargo, cada vez pues, hay más índices de suicidio, hay más índices de depresión, la gente está menos contenta, está más nerviosa, tiene burnouts, tiene crisis nerviosas, Claro. Conflictos, violencia, y bueno, de aquí nos podemos seguir en la lista. Entonces, creo que es muy importante, pues, como step back y analizar cómo estamos viviendo a nivel individual y a nivel social y pues reflexionar si es la mejor manera o hay otras maneras en las que podamos servirnos a nosotros mismos mejor y a los demás. Claro, James. Es, sin duda, busco con este episodio, con esta plática, hacer este llamado y que con tu voz mandemos un mensaje de la importancia de conectar con el interior, ¿no? Creo que es un poco hacia lo que va. Y tú en específico lo has logrado a través de yoga y meditación, ¿no? Entonces, ya hablaremos más sobre estas dos grandes prácticas de las cuales eres maestro, pero quisiera empezar mandándole un mensaje a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando ahorita, que sepan y que les quede claro que independientemente que hagas yoga o meditación, este episodio les va a interesar y les va a interesar mucho. ¿Qué les contamos al respecto, James? Pues bueno, como dices, obviamente un público enfocado, interesado en yoga, en meditación, en alimentación consciente, etcétera, pues claramente pues va a estar abierto a escuchar y independientemente este público, ¿por qué a un espectador de cualquier nicho le puede interesar este tema? ¿Correcto? Creo que es una pregunta súper buena y súper profunda y al mismo tiempo muy simple y muy sencilla. Si analizamos desde la perspectiva budista, que han estudiado la mente, ¿no?, la conciencia por miles de años, como factor común de todo ser vivo,
plantean que todo mundo, o bueno, todos estos seres sintientes, quieren felicidad y no quieren sufrimiento. Entonces, bueno, ¿qué es felicidad? O tipos de felicidad, todo esto, bueno, eso es otro tema, pero bueno, creo que todo el mundo se puede relacionar con felicidad y con sufrimiento. Entonces, lo podemos ver incluso, o sea, al tener humanos, ¿no? Con el neocórtex y nuestra inteligencia desarrollada distinta a los mamíferos, etcétera, otras especies animales, insectos, podemos racionalizar, podemos reflexionar todo esto, ¿no? A nivel mental, a nivel intelectual, o sea, estas cuestiones. Sin embargo, podemos ver por su comportamiento cómo están reflejando esta verdad que plantean los budistas tibetanos. Por ejemplo, cuando hay una hormiga que está por ahí y tú obstaculizas su paso, vas a ver cómo automáticamente pues, intenta irse. Y esto es pues porque están programados, digamos, tienen esta parte instintiva, esta parte biológica de alejarse de lo que parezca ser una amenaza. O que hay atrás de una amenaza, sufrimiento o posiblemente la muerte. Entonces nos alejamos automáticamente de eso. Y eso lo podemos ver en mil formas, nuevamente con especies animales, insectos, humanos, etc. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, cualquier persona que busque alejarse del sufrimiento y que busque felicidad, le va a interesar esta plática porque está relacionado a esta parte tan fundamental. Sí, buenísimo, que nos aplica a todos. Y oye, ¿qué haces en India? Ya escuché por ahí un claxon que es como lo más distintivo de que efectivamente estás allá. Pero No, ahorita ya cerré todas las ventanas de mi casa porque con los escandalosos que son acá. Pero acá en la India llegué a finales de noviembre, estuve todo diciembre y todo enero practicando con mi maestro de Ashtanga Yoga. Aquí en Mysore, como decía al principio, es la cuna del Ashtanga Yoga. Y bueno, mi maestro de Ashtanga es Sharad Joyce, que es nieto de Patabi Joyce, pues es el linaje directo de la Ashtanga Yoga. Entonces yo vengo acá, he venido varias veces estudiando con él, pues es un tema que va mucho más allá de las posturas y para entenderlo, para vivirlo, para experimentarlo se necesitan muchos años de práctica y por esto pues siento que es un privilegio estar con mi maestro pues lo más que pueda. Siendo tu maestro descendiente de Patabi Joyce, digamos, el maestro fundador de de la serie Ashtanga Yoga, ¿no? Para la audiencia, James, compartamos que, o sea, Ashtanga es un tipo de yoga en el que se hace una serie repetitiva, ¿correcto? Sí, hay distintas series, pero sí, básicamente es un sistema de posturas muy específico, las cuales deben de estar relacionadas con la respiración. Hay mucho más allá de las posturas, pero sí, para responder es un sistema de posturas. Claro, estoy totalmente consciente y creo que es muy importante el mensaje de que pues, y el yoga es mucho más allá del ejercicio físico, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poco de eso? O sea, yo sé que va mucho más allá de las posturas, va mucho más allá de lo físico y probablemente es por eso que está tan asociada a la cultura del bienestar, ¿no? O sea, tiene esta marca, estas prácticas de que trascienden a una conexión física, física espiritual. ¿Cómo describirías, James, esa conexión o ese trascender? Pues vemos cómo el yoga, a través de las últimas décadas, ha tenido una expansión o una reexpansión, porque antes ya tenía una expansión hace muchos años, pero ahorita una reexpansión muy fuerte, y bueno, al punto que la podemos ver ahorita presente en todo el mundo. Entonces, pues siento que eso es algo muy bueno, pues son prácticas que ayudan mucho a la gente, a su balance interno. Pero la parte como de downside
está creciendo sin forma. Está creciendo tan rápido y en muchas ocasiones, no en todas, pero sin la esencia. Y ahora, ¿cuál es la esencia? La meditación. Es una práctica que ayuda a la meditación y que ayuda a elevar nuestra conciencia, nos ayuda a evolucionar, etc. Ahorita hablo un poquito más de eso. Entonces, cuando la práctica se toma únicamente física, sin considerar los elementos más importantes de la práctica que no son físicos, entonces se puede volver en un simple ejercicio. Entonces simplemente es mover el cuerpo con X y Y posturas, pero hasta ahí se queda. Ahora, si integramos la esencia del yoga, entonces ahí es donde se vuelve una práctica interna, ahí es donde trasciende de lo físico, y ahí es donde yo diría que la magia de estas prácticas contemplativas existe. Entonces, para explicarme un poquito más, la práctica, en sí el yoga va mucho más allá de las posturas. Las posturas es únicamente una parte del yoga. Hay distintas prácticas, incluye mantras, incluye estudios. Enfocándonos a la parte de las posturas, sí es importante, puede ser una excelente entrada al mundo del yoga, pero en sí las posturas representan un vehículo para los otros elementos del yoga. En la filosofía de la Ashtanga Yoga tenemos 8 limbs, o ramas, 8 ramas. Yama, niyama, en sánscrito, yama, niyama, asana, son las posturas. Pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Entonces, las primeras 2, yama y niyama, son observaciones que tenemos de nosotros mismos hacia el mundo, hacia otros y hacia nosotros mismos. Como por ejemplo, ahimsa, que es una de las más importantes, que también están muy presentes en el budismo tibetano. Ahimsa, que se traduce de sánscrito a inglés como non-violence, no generar violencia a otros seres sintientes ni a nosotros mismos. Y después, satya, truthfulness, o sea, decir la verdad, ¿no?, a otros, a nosotros mismos, etc. Santosha, que es contentment, o sea, estar contentos con nosotros mismos, con lo que tenemos. Está bueno tener, o sea, y es importante y ayuda a tener metas y objetivos, etc. Y trabajar en esa dirección. Pero también reconocer lo que ya tenemos y estar contentos, tratar de estar contentos y agradecidos con lo que ya tenemos, que es un mundo de riqueza. Y después tenemos Saucha, por ejemplo, que es cleanliness. Entonces, pues es una filosofía de limpieza tanto a nivel externo, físico, como de nuestro espacio, como a nivel interno, pensamientos, palabra, etc. Entonces, esto describe un poquito yamas y niyamas, ¿no? Y después la tercera rama son las asanas, que son las posturas. De ahí viene pranayama, que son ejercicios de respiración. Entonces las asanas, ahorita hablo más de las asanas, pero las asanas, entre uno de los beneficios, nos ayudan a preparar nuestros pulmones y nuestro sistema nervioso, nuestra mente, nuestro cuerpo, etcétera, a la práctica de pranayama, lo cual no es una práctica para gente que no tenga este requisito de preparación de pulmones, etcétera, sistema nervioso, porque es una práctica delicada y es una práctica avanzada. Pero nos ayuda a la práctica de asanas, a pranayama, que igual tiene muchos beneficios, tanto para curar enfermedades como para traer balance interno, emocional, mental, etcétera, tanto para elevar nuestras conciencias, ¿no? Ahora, de ahí vienen los otros 4 limbs, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Pratyahara es sense withdrawal, entonces es
extracción de los sentidos a nosotros mismos cuando queremos tener esa concentración, poderla hacer sin que el mundo externo nos esté estimulando tanto, exactamente, gracias, al punto o sea, los sentidos, al punto que represente incapabilidad, o sea, esa distracción constante para enfocarnos a lo que queremos. Entonces, sense withdrawal. Pero bueno, entonces, si nosotros trabajamos con las primeras 4 ramas, que son con las que podemos trabajar, automáticamente las últimas 4 ramas, con el tiempo, con los años de práctica y de devoción a estas prácticas, se desarrollan. ¿Y qué hace que las asanas vayan más allá de lo físico? Te hablo un poquito del sistema de Ashtanga, que tiene algunas particularidades que no están en otros sistemas de yoga. La parte más importante es la respiración. Es una respiración que se llama Ujjayi Pranayama. Es una respiración específica que ayuda a generar más oxígeno en nuestro sistema. Entonces esto ayuda a desintoxicar, o sea, el calor ayuda a liberar las toxinas del cuerpo. Y esta sangre está fluyendo caliente por todo el cuerpo, purificando los órganos internos, la sangre, el sistema nervioso, la mente, etc. Otro elemento muy importante son los drishtis. El drishti es el enfoque de la mirada en un punto fijo. Esto desarrolla mucho la concentración. Estamos entrenando la mente a enfocarse en donde nosotros queremos que se enfoque. Ahora, ¿para qué queremos la concentración? Bueno, absolutamente para todo lo que podamos y queramos y nos interesa hacer en la vida, sea externo o interno. Sin concentración no hay enfoque, no hay estudio, no hay aprendizaje. Entonces, para las prácticas internas, para poder aplicar distintas técnicas contemplativas y tener éxito en lo que estamos trabajando a través de ellas, un elemento fundamental es la concentración. Entonces, los drishtis, en el sistema de Ashtanga hay 9 drishtis, en donde enfocamos la mirada en 9 puntos distintos. Por ejemplo, en la punta de la nariz, en el tercer ojo, en el lado derecho o lado izquierdo, arriba, etc. Dependiendo la asana, la postura es el enfoque. Los drishtis es una de las puertas que nos llevan más a la parte interna, a la parte sutil. El objetivo es que tener la atención en nuestra conciencia, pero eso de una no es tan, pues no, digamos que no es tan realista. Entonces, poner la atención en nuestro cuerpo, que es la parte física, es la parte gruesa que estamos todos en contacto con, es mucho más sencillo. Ahora, si estamos en la práctica de yoga, de posturas, yogasanas, y estamos enfocados, y nuestra mirada está en cualquier lugar que no esté enfocada, entonces en donde pones tu mirada es donde pones tu energía, es donde fluyen tus pensamientos, se puede traducir como una distracción. Los drishtis ayudan mucho a eso, ¿no? A promover la concentración y el enfoque durante la práctica a nosotros mismos. Por lo tanto, a poder observar mejor nuestras mentes, poder observar mejor lo que pasa en nuestro campo emocional. Y súper importante también, parte del drishti puede ser, aunque no es físico, es la respiración. Observar la respiración, eso también ayuda a enfocar la atención. Y la respiración es otro de los puntos muy importantes, los cuales nos pueden llevar de lo físico, del enfoque físico, a la parte interna. ¿Sí? Siendo un elemento tan importante la respiración, ¿no? Habrá lugar para enfocarnos un poco más en eso. Pero ahorita nada más decir lo sorprendido que estoy. Yo soy relativamente amateur, ¿no? en yoga, pero lo intento practicar lo más que puedo, pero no estaba al tanto, y dudo que mucha gente esté al tanto de todo lo que conlleva o sea, las ramas, las 8 ramas, en términos de salud física, por supuesto que salud y bienestar interno, pero no solo eso, sino en términos de concentración y lo que te puede hacer para la productividad, la limpieza, la limpieza del habla, de llevar una vida de honestidad, ¿no? O sea, creo que es
increíble cómo conecta con tantos aspectos de la vida. Correcto, y de acá nos podríamos todavía extender mucho más, pero creo que para abarcar pues temas distintos o preguntas distintas, igual y pues más o menos creo que esto da una idea. Cuando nosotros nos enfocamos en todos estos puntos, incluyendo la parte anatómica de las posturas, la secuencia de las posturas, que al final la secuencia cuando no tienes que pensar qué sigue, pues ya sabes, ¿no? Es automático. Pero al final son muchos puntos en los cuales tenemos que estar concentrados. Cada movimiento tiene o una inhalación o una exhalación, que esto nos lleva al momento presente. Si nosotros estamos en un momento presente, en un momento de observación, estamos en un momento meditativo. Entonces ahí está la clave. Y si llegan pensamientos, si llegan emociones, si llegan etcétera, está bien. Si el elemento de meditación está presente, lo vamos a observar. Lo vamos a observar sin reaccionar a ello. De esta manera es como utilizamos las asanas, las posturas, más allá de la parte física. Más allá de lo físico, sin duda una práctica espiritual y que lo que más me gusta es que conlleva desarrollar una serie de hábitos para el bienestar, ¿no? Yo lo podríamos resumir así. Pero, James, preguntarte, súper importante, ¿qué tipo de efectos y resultados has visto, ya sea en tu persona o en alguien más, de alguien que ha logrado perfeccionar hasta cierto punto esta serie de hábitos que envuelven lo que es la yoga y la meditación? Bueno, sin duda, y creo que más importante que nada, es un balance interno. Es un balance a nivel emociones. Las emociones siempre van a estar, son parte de nosotros, pero con cierto balance. No están desatadas, ¿no? Exacto. Por un lado. Y por otro lado, si vienen, tenemos la capacidad, al desarrollar estas prácticas, de observar estas emociones o estos pensamientos que también existen y vienen, también muchas veces en relación a los estímulos externos, sean personas o objetos o experiencias, etcétera, incluyendo el clima, a no ser reactivos, a no reaccionar en base a estos estímulos, sino de observar y de responder de la manera más, pues podemos decir apropiada o más que apropiada, que más acertada, correcto, y todo a través de la conciencia, por supuesto. Lo podría decir de una manera constructiva. ¿A qué me refiero con constructiva? A reaccionar de una manera que no le haga daño a otros ni a nosotros mismos. Por otro lado, capacidad mental, nuevamente de enfoque, mente clara, más claridad en el habla, más claridad en la mente, pero ya está la conciencia atrás que está observando todo lo que está pasando. Entonces, me parece que Eckhart Tolle pone una frase diciendo: si tenemos conciencia de lo que está pasando en todo momento, entonces ya no hay drama, porque todas las decisiones se toman desde ese punto de conciencia. Obviamente siempre van a haber pues, cosas inesperadas o accidentes o etcétera, ¿no? Es Eckhart Tolle, el autor de El poder de la hora, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, exactamente. Y bueno, nada más para acabar esa pregunta, nuevamente un nivel de balance interno, claridad mental, etcétera, y pues un nivel más alto de paz, de tranquilidad, de satisfacción y en una manera más refinada, sin importar los agentes externos. Que eso ahí es donde van estas prácticas. Ahí es donde realmente está el néctar de estas prácticas. Es muy fácil estar contento o estar, entre comillas, feliz cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando se derrumba tu mundo por cualquier nicho? Entonces ahí es donde son realmente importantes estas prácticas, pero no empezarlas a practicar ahí, porque va a ser mucho más difícil practicarlas, 1, y 2, estas prácticas toman mucho tiempo y mucha constancia y disciplina. Si no las cultivas poco a poco, en ese momento de caos, nuevamente, aparte de que va a ser más difícil cultivarlas, no tienes la herramienta a tu disposición.
la podrás empezar a practicar, pero no está a tu disposición. Estás empezando a sembrar, pero los frutos todavía no están. Contra, si tú la practicas en momentos de caos o no, cuando hay un caos, que eventualmente van a haber obstáculos en el camino, etcétera, entonces la práctica está presente y nos va a servir, ¿no? Sí, padrísimo. Es una de las partes que más me gustan a mí de este tema, ¿no? Justo la parte de luchar por alcanzar la felicidad interna sin importar del estímulo exterior, ¿no? Vaya superpoder que es ese. Existe como esta creencia, este estigma de que el yoga es únicamente para la gente que se puede tocar los dedos del pie, ¿no? La gente que es flexible o sea, que es como para cierto tipo de gente. Y esto es totalmente falso, me imagino, ¿no? Por toda la importancia y por todas las diferentes ramas de esto, el yoga aplica para cualquier persona. Y me da mucho gusto que traigas esta pregunta porque creo que puede ayudar a romper ciertas falsas creencias o tabús, etcétera, en relación a esta práctica. La práctica de yoga es para cualquier persona, sin importar la edad. Puede ser alguien joven o alguien adulto o alguien pues, adulto mayor, ¿sabes? Es para gente enferma, para gente sana, para gente flexible o no flexible, fuerte o no, alta, baja, etcétera, etcétera. Es para cualquier persona, excepto para un tipo de persona. Para la gente floja. Para la gente floja no funciona. ¿Por qué? Porque como cualquier cosa, el elemento constancia es imperativo, es fundamental y de otra manera no llegamos a nada. Nuevamente, la parte, a lo mejor, es que es interesante porque yo tengo estudiantes, me han llegado a decir, es que Jaime, yo no quiero hacer, o sea, yo como que no me quiero meter más a yoga porque pues ya vi que no tengo flexibilidad o no tengo tanta fuerza. Y aquí es como, un segundo, o sea, en primera no se trata de eso. En primera es usar el cuerpo, las posturas, ¿no?, del cuerpo para la parte meditativa. Es lo más importante, a través de la respiración, etcétera. Pero entonces, independientemente de la flexibilidad, si la constancia está ahí, día con día, entonces estamos logrando usar el cuerpo para meditar, independientemente si es muy flexible o no. Ahora, por otro lado, es la misma práctica la que va a desarrollar la flexibilidad. No llega así de la nada. Sí hay gente que tiene tendencia más flexibles a otras, pero el grado en la cual como humanos podemos llevar nuestro cuerpo a tales niveles de flexibilidad pasa únicamente con este tipo de prácticas. De otra manera no se puede. Y de la respiración, lo cual lo facilita por medio del calor, ¿no? Por eso es tan importante también la respiración a nivel físico, a nivel posturas. Si tú calientas tu cuerpo, lo puedes doblar. Imagínate si quieres doblar una viga gigantesca de acero. La puedes doblar con calor únicamente. Si pones fuerza, o no vas a poder o se va a tronar. Entonces, por eso también correcta respiración es importante. Y pongo un paréntesis acá. Esta práctica es para que se haga, y cualquier práctica de yoga, bajo las instrucciones presentes, no a través de un video o de un libro, presentes en persona, de un maestro con experiencia. De otra manera, es delicado y son prácticas que hay que tener respeto y no puede haber una correcta transmisión de enseñanza si no es en persona, ¿no? Y bueno, y por otro lado, también hay gente que me dice, Jaime, es que yo estoy en una postura y ya estoy pensando en a qué hora voy a ir por mis hijos a la escuela y qué voy a hacer de comer y etcétera, etcétera. Entonces, creo que el yoga no está hecho para mí porque mi mente piensa mucho o me distraigo mucho. Pero precisamente estas son las características de una mente no entrenada. No entrenada a estar enfocada a un punto fijo. Entonces, tiende a distraerse todo el tiempo. Me llama mucho la atención que muy pocas veces, o creo que nunca, nadie me explicó a mí, a mi generación, de la importancia de entrenar la mente.
que constantemente estamos como en el estado mental del monkey mind, ¿no? Lo que le llaman la mente del chango, que estás reaccionando a todo tipo de estímulos, reaccionas como te nace, te distraes, volteas, ¿no? Nunca nadie te dice la importancia de estar, pues el término en inglés es mindful, ¿no? Encontrar mindfulness y de estar consciente, que es un poco lo que habla Eckhart Tolle en El poder de la hora, ¿no? De controlar esa mente de chango y alcanzar concentración y conciencia de ese momento actual, ¿no? Es un poco, digo, claro que va muchísimo de la mano con, o sea, es lo que logras, ¿no? Es la cosecha, probablemente entrenar la mente sería la cosecha de estas prácticas, parte, ¿no?, de la cosecha. Tú eres vegano, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo está tu cuerpo llevando esta vida en paralelo? De entrada, creo que cualquier dieta puede estar mal llevada y puede conllevar a un estado que no sea de salud. Sea una dieta vegana o vegetariana o crudivegana o de carne o etcétera. Si está mal llevada, no va a funcionar. Entonces, esto es como para la gente que está, o sea, el veganismo está muy de moda, etcétera. Yo considero que es la dieta óptima para mí y mi sistema y mi estilo de vida. Por otro lado, creo que es difícil decir que una dieta es para todos, pero creo que es muy propio o muy acertado decir que dentro de las distintas dietas se pueden hacer modificaciones para que satisfagan tus necesidades personales, ya sean de constituciones físicas, psicológicas, etcétera, o de actividades. No necesita la misma energía una persona que está 10 horas en el día en una computadora sentada y que de ahí sube a su coche, se va a su casa, descansa y no hace ningún tipo de actividad física, a un, no sé, a un albañil que está 12 horas al día cargando piedras y tabiques y cemento y, ¿no? Y bueno, puse dos polos, pero de ahí podemos decir a un atleta o un empresario, lo que sea. O sea, hay distintos, ¿no? Ahora, también hay distintas constituciones. Pero sí, yo sí creo que una dieta vegana, por ejemplo, se puede amoldar a este tipo de polos opuestos y de personas distintas. Ahí hay que hacerlo como a detalle, como tailor-made, ¿no? Que es para eso pues hay que tener cierto entendimiento y cierta práctica y como prueba y error también. Pero bueno, es un tema muy extenso. Una pregunta, sí, es una pregunta más específica. Sería, o sea, ¿le entras al tema del veganismo por un tema moral y ético? Y a partir de esa decisión, ¿has visto una mejora en tu cuerpo? O sea, ¿cómo te ha ido con tu cuerpo? ¿Cómo te has sentido en términos de energía y así? ¿Me explico? ¿Lo tomas como una decisión moral y al final te das cuenta que también te da beneficios a tu cuerpo o no? O sea, o más bien si es un sacrificio. Hay gente que empieza por un lado, hay gente que empieza por otro lado. Yo empecé un poquito por distintas razones. Yo dejé de comer carne a finales del 2012. Crecí en una familia como muchas familias mexicanas en donde hay carne por todos lados. Mi hermano y yo me acuerdo que nos enojábamos casi si un día no había carne en mi casa, que ese es también un reflejo de la misma carne, esa irritabilidad, esa violencia tiene que ver con la carne. Y bueno, creo que es bueno ejemplificarlo un poco. Cuando un animal se va a sacrificar, ellos saben lo que viene. Sabe que viene cuello y viene sufrimiento. Se ponen como locos. Entonces, ¿qué pasa cuando se ponen como locos? Hay muchísima adrenalina que expulsan. Entonces, la adrenalina es una hormona que está dando el mensaje al sistema de fight or flight, ¿no? Entonces, corre o lucha por tu vida, porque está siendo amenazada. Esa adrenalina y el cortisol, ¿no? La hormona del estrés, sí, que está en relación, están en el sistema de este animal
pase lo que pase cuando lo van a ejecutar, ¿no? Y esa es la calidad de carne que comemos. Entonces, una vez no va a pasar nada, pero imagínate una vez al día o 2 o 3 veces al día o varias veces a la semana por años y años y años y años y años. Ese estrés, esa hormona de estrés que la estamos nosotros ingiriendo, el mismo mensaje que nosotros a través de lo que comemos le estamos dando a nuestro sistema de fight or flight. ¿Y eso qué significa? Estrés, ansiedad, presión, sí, enojo, ansiedad. Hay muchos otros factores que tienen que ver con estas cosas, pero esto es uno de ellos. Entonces, para mí son temas que generan tanto problema y tanto sufrimiento que, pues, ¿para qué jugar con fuego? Pero bueno, respondiendo las razones para mí. Una, claramente, y probablemente la más importante, yo no creo que sea justo y que sea válido y que sea correcto y que sea ahimsa, nuevamente, non-violence, utilizar nuestra capacidad intelectual como humanos para abusar de otras especies humanas para nuestro uso y satisfacción. La mayor parte de la población que tiene acceso a comida, tenemos acceso a fuentes no animales para perfectamente nutrirnos, pero el punto es que, bueno, yo no creo que sea que para únicamente nuestro placer sensorial esté correcto sacrificar a otros animales sintientes con emociones cuando tenemos otras fuentes de alimento. Entonces, esto es para mí lo más importante. Ahora, por otra parte, nuestra salud física, emocional, mental, etcétera, y cómo es perjudicada a través del consumo de carne. Bueno, por un lado, por todo lo que acabo de explicar. Por otro lado, hoy en día, el acceso que tenemos en general en las ciudades desarrolladas, etcétera, a la carne es de muy mala calidad. Es una carne que generalmente no es orgánica, es una carne que generalmente lleva hormonas y pesticidas, herbicidas, insecticidas, y llevan antibióticos de cajón, porque estos animales, que esa es otra parte no ahimsa, otra parte que representa mucha violencia, estos animales, la mayor cantidad de la carne que está out there para nuestro consumo, no viene de granjas en donde los animales estén sueltos y pasando una vida increíble. No, están en granjas en donde los animales los están procreando para el único y último fin de volverlos carne. Entonces están viviendo en condiciones no naturales para su especie. Y bueno, por otro lado, está la parte del ecosistema, que para mí también es una parte fundamental. Hoy en día, como ya la mayor cantidad de la gente educada sabe, en el Amazonas, por ejemplo, y otros bosques, le estamos dando durísimo con la tala, y una de las razones principales es para la industria animal y la industria de la leche que están relacionadas. ¿Por qué? Porque se necesita espacio para que estos animales habiten, crezcan, se desarrollen y les den cuello. Y por otro lado, para plantar lo que comen, que son otra cantidad de terreno inmenso para el grano que consumen estos animales. El metano que las vacas expulsan es altamente contaminante, muchas veces más que el dióxido de carbono. Es inmensa la cantidad de energía y de agua. Hay tanto lucro, que son billones o trillones de dólares, que hay muchísima manipulación. Entonces ahí es donde viene un poquito tu common sense. Y es decir, a ver, para mí, ¿qué es correcto? Voy a usar mi inteligencia y voy a usar mi tiempo para estudiar. Y para mí, ¿qué es correcto? Una, y dos, prueba y error. Pruebas distintas cosas y a ver qué te funciona, a ver qué no. Nuevamente, una dieta vegana se tiene que hacer con cierto conocimiento. Por ejemplo, no estar comiendo granos refinados como arroz blanco y pasta blanca, y pan blanco, y etcétera, y azúcar blanca y aceites refinados y pocas verduras y vegetales, porque entonces vas a tener muchas deficiencias de tu cuerpo. Y nuevamente, una dieta a base de carne también podría estar
bien manejada, o sea, que puedas vivir longevo y todo, si las porciones son muy chicas, si es una calidad buena de carne, están ahí entran las otras cuestiones, la parte ética de quitar la vida a otros seres para nuestro uso, la parte del medio ambiente. Entonces se puede debatir mucho, ¿no? No, buenísimo. Es muy interesante cómo lo planteas, James, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, considerar, o sea, aquí yo creo que mi mensaje es que no hay que hacernos de la vista gorda. Tienes la capacidad de conocer y de enterar y ergo hacer algo al respecto, ¿no? O sea, si sabes que las consecuencias del consumo y del consumo masivo, de la producción masiva de carne, de lácteos, el dairy industry, tiene consecuencias en tu cuerpo y en el planeta. O sea, el 70% del agua extraída de los subsuelos se usa para riego, ¿no? Ese tipo de datos, la pérdida de bioecosistemas, como puede ser el Amazonas. Si estás consciente de todo eso y no hacer algo al respecto, es, por no decir, irrespetuoso e irresponsable, ¿no? Correcto. Creo que vale la pena entender que este tipo de estilo de vida y este tipo de cambios, este tipo de prácticas, este tipo de alimentación no es una dieta. El chiste es que esto se vuelva un estilo de vida, que se vuelva algo que integres a tu vida de una manera holística. Entre más sencillo y más cortos sean los pasos, más fácil de sostenerlos y de que no sean tan difíciles para ti ese cambio, ¿no? Y poco a poco tú vas a saber cuándo es momento de ir más allá, de ir más allá, de ir más allá, y vas refinando. Todo progreso es buen progreso. James, hacemos a modo de conclusión un par de preguntas más para pasar a tus recomendaciones y al cierre de esta gran conversación. La primera sería, ¿qué le podemos decir a las personas, que creo que son muchas, incluida mi persona, que hemos intentado incursionar en el mundo de la yoga, pero te frustras rápido porque es difícil, ¿no? ¿Qué le podemos decir a estas personas para encontrar lo que tú encontraste en este refugio y cuál es el secreto para disfrutarla tanto, ¿no? Bueno, uno es que creo que en esta sociedad cada vez tan fast-paced living, cada vez más rápida en todos sentidos, está acostumbrada a tenerlo todo automáticamente. Instant gratification. Meter tu moneda y sacar tu Milky Way. Pues muchas cosas requieren de tiempo y requieren de un proceso, de adaptación, de desarrollo, de entendimiento. Si nosotros empezamos a hacer yoga, ya sea buscando un fruto o un resultado interno, a decir, un estado más, pues más tranquilo, ¿no? De más paz, de más claridad mental, de más enfoque, de concentración, etcétera. O una parte más externa, hacer un parado de cabeza o un parado de manos o un X, Y y Z postura de una manera como más exitosa. Si nuestro approach es empezar yoga y queriendo que el resultado llegue mañana o llegue después de una semana o de un mes o de un año, entonces muy probablemente nos vamos a frustrar. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que muchas veces, pues sí, a lo mejor mucha gente lleva haciendo yoga 10 años, pero haciéndolo una vez al mes. Pues no, así no funciona. Sí. Esto es algo que se hace. Y regresamos a lo mismo. Sí. Regresamos a lo mismo de qué? De constancia. De la importancia de constancia y disciplina, ¿no? Exactamente. Entonces, pues estas son prácticas que se hacen diario. O si no puedes diario, pues lo más posible, pero así es como vas a ver después de mucho tiempo los resultados. Porque creo que el enfoque general o el entendimiento general en base a estas prácticas es muy externo. Es poderme parar de cabezas o poderme parar de manos. Y si no puedo, entonces ya no soy bueno, o ya no lo hice bien. No importa, es insignificante, porque únicamente es el vehículo para la parte interna.
pero sí es insignificante desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva del querer, desde la perspectiva del quiero pararme de manos o de cabeza para pararme de manos. Desde esa perspectiva es insignificante. Lo importante es practicar y practicar y practicar y practicar, y poco a poco vamos a notar los cambios a través de los años. Pero si conectamos que esto va mucho más allá, a traernos un balance interno, un balance emocional, ¿no? A controlar mejor nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestra mente. Se dice en la filosofía del yoga, tomamos control de la respiración. Y si tomamos control de la respiración, podemos tomar control sobre la mente. Entonces, si analizamos todos estos resultados, estos frutos que eventualmente vamos a cosechar con la constancia, con la práctica de constancia, y nos conectamos con eso, entonces pues ya le quitamos peso a si te puedes parar de cabeza o no. Y eventualmente lo vas a lograr, sí o sí, con la práctica. Y no, perfecto. Y algo sobre lo que mencionabas ahorita, James, ¿cómo describirías un estado satisfactorio de un balance interior y un balance exterior? De lo que platicabas ahorita. ¿Cómo es ese estado? ¿Cómo se ve una persona que encuentra ese estado? Creo que esta es una de las preguntas más interesantes. Si tomamos como ejemplo a alguien que tiene 100% enfoque y 100% resultados a nivel externo, pero no hay un trabajo y un desarrollo interno, entonces esa armonía y esa felicidad genuina, una felicidad que se cultiva poco a poco, que viene de adentro, contra lo que conocemos también a lo mejor como felicidad transitoria, que se podrá alcanzar temporalmente en donde las cosas estén bien. Pero en el momento en el que se caiga algo de esto, o hay alguna tragedia, o no haya salud, o alguna muerte, o lo que sea, entonces se puede derrumbar tu mundo en un segundo. Creo que ahí es donde caemos en gran parte como sociedad occidental, en un enfoque externo y en darle prioridad a esta parte externa. En el polo opuesto, podemos poner a alguien que nada más se haya enfocado en la parte interna, por ejemplo, un yogi o un lama tibetano viviendo en los Himalayas en solitud por 20 años o 30 años, que los hay, pero a lo mejor no tiene nada de lo que acabo de decir. No hay nada de abundancia externa, ¿no? Viven en una cueva, literal. Yo he estado en Nepal, en Eastern Nepal, en las montañas, y he estado en cuevas en donde viven monjes. Cero abundancia externa. No están con familia porque están solos. Seguramente no tienen reconocimiento porque viven solos. Es gente que ha cultivado la parte interna y la sabiduría interna a través de estos linajes que son milenarios y que tienen tanto entendimiento interno y de la mente y de las emociones y de la felicidad, etc. Y los ves muy contentos. En pocas palabras, no hace falta caer en ningún extremo. Pero si hablamos de extremos, el extremo de abundancia externa no va a tener una satisfacción, no va a tener una felicidad, no va a tener una plenitud. Y un extremo interno y cero externo prácticamente sí la puede alcanzar, si está bien desarrollada y si está la práctica. Teniendo atención, teniendo observación y tratando de abrazar y de integrar la parte interna, la cultivación de los elementos de la mente, los elementos del corazón, del estilo de vida sano, de una dieta, creo yo, y puedo decir que sí puede haber una felicidad genuina, independientemente, ¿no?, de esta materia o no. Uno de mis maestros, por ejemplo, cuando está en retiro, bueno, más bien cuando no está en retiro, medita como 5 o 6 horas diarias. Cuando está en retiro, medita como 12 horas al día. Se llama Alan Wallace, es un maestro que es muy reconocido. Con él estuve en Suiza en 2018 haciendo un curso que se llama Cultivating Emotional Balance por 5 semanas, un retiro. Él es uno de los discípulos directos del Dalai Lama por más de 40 años.
fue monje tibetano 14 años y después se metió a estudiar la parte científica, filosofía de las ciencias y ciencia, carrera y máster. Y después en Stanford hizo un PhD en, me parece que Comparative Religions. Entonces, su perspectiva es interesante porque trae la parte milenaria, contemplativa, budista del este y la parte occidental de ciencia, ¿no? Pero bueno, él medita cuando está en retiro 12 horas, por ejemplo. Son prácticas muy avanzadas y son desarrollos muy avanzados de prácticas y de agendas. Pero ¿cuál es la invitación? Ponerse a hacer prácticas internas y a meditar, aunque sea meditar 20 minutos al día o media hora al día. No tienes tiempo, 15, 10, 5. La persona que no se pueda tomar 5 minutos al día, sea quien sea, así sea el CEO más importante o el presidente más importante, una de dos, o tiene un muy mal control y manejo de su agenda y de sus tiempos, o está priorizando otras cosas en su vida. Pero ¿qué pasa con la higiene interna? La higiene psicológica y emocional. No, muchas veces no le damos a eso espacio. Entonces, si no tenemos ni 5 minutos para eso, es porque pues, para nosotros no está siendo importante esa parte, ¿no? Si la parte externa está en relación con la parte interna, va a funcionar. Sí, ante cualquier reto, pues perder los estribos, ¿no? Ante cualquier desafío, pero como decías, se derrumba tu capacidad para estar feliz, porque tu felicidad dependía al 100% del exterior y es algo que se ve hoy en la sociedad, la gente que muy fácil cae sin juzgar, ¿no? O sea, yo he estado ahí sin juzgar. Las personas caemos muy fácilmente en la ansiedad o en la depresión o en la pérdida de motivación y pues y hay una crisis a nivel mundial de este tipo de paradigmas y este tipo de comportamientos. No es exagerado y estarás de acuerdo conmigo que decir que hay una crisis a nivel mundial, ¿no? Y es la falta de contacto con el interior, que es lo que te decía hace unos momentos. Es impresionante que no te lo enseñan, ¿no? O sea, que en la escuela no te lo enseñen, que no te lo transmitan, que esté minimizada la importancia y el efecto de tu conexión y de tu mantenimiento interior, ¿no? Me gustó muchísimo tu ejemplo de la higiene. O sea, la mente necesita mantenimiento, ¿no? Que no te digan lo contrario. Correcto, justamente. Y creo que acabas de tocar un punto muy importante que es la educación. Creo, a grosso modo, que el sistema educativo está muy, muy, muy deficiente. Le faltan muchas bases y sobre todo bases fundamentales. Y una de ellas, por supuesto, son estas prácticas internas. Si queremos sobrevivir como especie, no nada más evolucionar, bueno, sobrevivir para evolucionar, es un sí o sí que tengamos una relación armoniosa con el mundo, con el planeta, con el ecosistema. Y para poderlo hacer, sí o sí, tenemos que tener una relación armoniosa con los demás. Y para poderlo hacer con nosotros mismos. Hoy, más que nunca, porque hoy más que nunca la sociedad y el mundo a nivel ecología, biosfera, a nivel interno, están en un desbalance impresionante. Y son a través de estas prácticas que incluyen la dieta, pero de yoga, meditación, etcétera, las cuales tienen el potencial para erradicar esta ignorancia poco a poco, para fomentar y desarrollar, cultivar esta conciencia, lo cual puede funcionar como un antídoto que nos permanezca a nosotros como especie humana seguir viviendo junto con otras especies que nos estamos llevando con nuestra inconsciencia de por medio. Bueno, sin duda es uno de los desafíos que enfrentamos como humanidad más importantes. James, a modo de conclusión, siempre le pedimos a nuestros invitados un par de recomendaciones para que puedan, si quieren abundar en lo que acabamos de platicar, puedes recomendar libros, podcasts, documentales, lo que sea, como para que la gente pueda seguir aprendiendo de estos temas. Claro que sí. Me gustaría recomendar un podcast que me lo acaban de recomendar hace poco, se llama Jay Brown Yoga Talks. Y bueno, como libros de budismo, The Heart of Understanding, Commentaries on the
Prajnaparamita Heart Sutra por Thich Nhat Hanh, que es un monje muy reconocido a nivel mundial vietnamita y que tiene muchos libros muy interesantes. De yoga, para la gente interesada pues en la filosofía y también en la práctica de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, Practice and Philosophy por Gregor Mahale. Y después se llama Gabriel Cousens y el libro se llama Conscious Eating. Sí, claro, buenísimo, James, buenísimo. Creo que muy completa nuestra plática, sin duda deja muchísimo que reflexionar y qué bueno que quede esta invitación a explorar la interioridad, ¿no? Qué bueno que quede esta invitación a explorar los estados contemplativos y meditativos que tantos beneficios nos pueden traer. James, muchísimas gracias por el espacio y por la plática que ha sido tan buena. Muchísimas gracias a ti, Íñigo, por la invitación. Un abrazote hasta India. Ahí te echas unos momos y un buen curry en mi honor. Buenísimo, hermano. Muchas gracias a ti y mucha suerte con Tripeando, que les siga yendo excelente. Crystallize imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Artificial intelligence could spell the end of the human race.